Buenísimos días, mis queridos marines espaciales y hermanas de batalla. Aquí vuestro comisario Krieger. Como veis, no tengo acceso al juego. La disformidad ha jugado en mi contra. Los dioses del caos han conspirado contra mía y me han arrebatado el juego. Es un problema que se está solucionando, no os preocupéis, que en breve tendré acceso al juego, pero de momento los dioses del caos han ganado por ahora. Hoy vamos a ver cuáles podrían ser los personajes de la facción Tau. Ya tenemos acceso a esas sombras, a sus categorías y vamos a poder ver qué personajes vendrían a Warhammer Tacticus en la facción Tau. Así que sin más preámbulos comenzamos. Antes de nada quiero agradecer a los usuarios LongWolf28 y Robbie82, dos grandes miembros de Hispanicus que me han ayudado a conseguir el material para este vídeo. Os lo agradezco enormemente. Ahora sí, comenzamos. Tenemos esta primera visual, donde podemos ver que vamos a tener un personaje inusual, un personaje común, un personaje épico y un personaje legendario. Bastante bien, bastante normal. Bien, seguimos con esa tendencia de tener dos legendarios por facción. Pensábamos que los Aldari iban a ser esa excepción junto con las hermanas de batalla, pero parece ser que no, que vamos a tener otra facción con dos legendarios. Interesante, bastante bien, normal, muy normal. En primer lugar, tenemos al inusual que tiene toda la pinta de ser un controlador de driones. Bien, bastante común, un personaje normal, un soldado que va a poder controlar drones, lo cual va a estar muy bien, va a ser inusual, con lo que lo más seguro es que tengamos un evento para poder conseguirlo. Este evento empezará a mediados de diciembre, así que estad atentos porque este personaje podría cambiar bastante la manera de jugar. Un invocador que haga mucho daño con sus drones, que se centre sobre todo en esas invocaciones, un Alex Null, pero también con una gran potencia de fuego a distancia. Cuidado que este puede ser muy peligroso. Seguimos con el personaje común, que es bastante raro que sea común, pero bueno, yo no pongo pie a esto. Y sería un traje de crisis, un XV8. Vale, lo he dicho bien. ¿Por qué sería común? Pues para que todo el mundo tuviese acceso a este personaje, que su diseño ya sabéis que es fantástico y que ciertamente podría tener una gran potencia de fuego a distancia, no al nivel de los francotiradores, pero sí para poder fastidiar bastante. Seguramente veamos un evento similar a la senda de los Aldari con este personaje, y como es común se va a conseguir bastante sencillo, pudiendo subirlo mucho. Lo que me temo es que haya que subirlo muchísimo para que sea útil. Pero bueno, es la pega, ¿no? Se consigue fácil, pero tienes que subirlo bastante. Es un poquito la balanza que usan. Una balanza no me gusta, pero bueno, a fin de cuentas, las vacas que entran por las que salen, supongo. Luego, el tercero, que es el épico, tendríamos a un etéreo, tal y como comenté en mi anterior vídeo. Un etéreo que sí o sí tenía que estar porque los etéreos son estrellas en las facciones Tau, son de los personajes más importantes, sobre todo a nivel de historia, y es épico. Lo que ya nos da a entender que para conseguirlo no se hará un evento como la senda de los Aldari. O bueno, tal vez sí, pero lo dudo bastante. Lo dudo bastante que se haga un evento similar con un épico. Podría ser que sí, podría ser que no, pero de momento personalmente creo que no se va a poder conseguir mediante evento. ¿Qué habilidades tendría? Pues un etéreo sería capaz de bloquear psíquicos y de poder bonificar a las unidades Tau. Un personaje antipsíquico muy poderoso
y que de seguro va a causar estragos dentro del metajuego. Y pasamos con los dos legendarios, y ojito, que estos legendarios me han sorprendido demasiado. No pensaba que fuesen a ver estos legendarios, pensaba que serían más exclusivos, pero no. Al parecer, el cuarto personaje es el Caminante de Sombras, o también conocido como Dark Strider. Este personaje pensaba que iba a ser común, pensaba que iba a ser un personaje como mucho inusual, pero según parece va a ser legendario. Es que me sorprende muchísimo que este personaje sea legendario. Y esto ya nos da a entender cómo puede ser este personaje de fuerte. Ya en el propio juego de mesa es un personaje muy poderoso. Imaginaos cómo sería en el juego. Un personaje con drones que se puedan camuflar, que pueda causar mucho daño y lo peor, las primeras unidades invisibles. Es una mecánica que se ha comentado bastante, que mucha gente ha especulado y que podría venir con este legendario. A ver, es una mecánica que rompe el metajuego totalmente. Una mecánica bastante rota, la verdad. Pero ¿qué queréis que os diga? ¿Podría estar bien? No sé. Dudo bastante de que introduzcan una mecánica tan rota. Pero podría ser. Podría ser que introdujesen esta gran mecánica y ciertamente romper el juego literalmente, la verdad. Esperemos que sea una buena mecánica y que lo introduzcan de manera que no se rompa el competitivo, porque podría ser el primer personaje roto de verdad. Y pasamos con el último personaje, que sería el personaje o Shazera, o también conocida como la comandante Shadow Sun. Justamente como comentamos en el vídeo anterior. La comandante Shadow Sun, esta gran comandante de los Tau, armada con su gran armadura, que poco hay que decir, es una muy bonita miniatura. En el campo de batalla da mucha guerra y por el amor de Dios podría causar un gran daño. Imaginaos a Celestina, pero con mucho más daño a distancia. Esa sería la comandante Shadow Sun. Un gran daño a distancia con posibilidad de invocar a dos diones que hagan mucho más daño. ¡Wow! Sería súper legendario. Bueno, va a ser una legendaria, pero ya. Pero mucho daño, pero muchísimo, muchísimo daño, la verdad. Como veis, hemos acertado 4 de 5. En el vídeo anterior comenté un par de ellos. Y de 5 personajes de los Tau, 4 posiblemente vengan al juego. El único que no preveía era el traje Crisis. Ese ha sido el único que me ha fallado. Pero los demás, como veis, hemos acertado bastante. Tengo un poco de miedo, sobre todo por el Caminante de Sombras. Tengo bastante miedo porque pueda romper el competitivo. Yo de momento voy a dar mi voto de confianza de que lo van a hacer bien, de que no van a desestabilizar el juego, de que lo van a introducir con una habilidad muy buena, pero que el competitivo siga intacto, que lo hagan bien y que no lo rompa del todo. Ese es mi único miedo con los Tau. Como sabéis, me gustan los Tau por ese potencial de cambiar el competitivo de buena manera. Yo solo espero que lo hagan bien y de que introduzcan nuevas mecánicas en el competitivo, pero de buena manera. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya entretenido, que es lo más importante. Recuerda, suscríbete al canal si te ha gustado el vídeo. No olvides dejar tu comentario aquí abajo con tu opinión. ¿Qué te parecen estos personajes? Si crees que vendrían otros, si crees que esa facción es buena o si
crees que es una facción totalmente innecesaria y que tendrían que venir otras, comparte el vídeo con todos tus amigos, con tus hermanas de batalla, con tu orco de confianza, con tu dios caótico favorito y con tu etéreo. Muchas gracias por llegar hasta el final y hasta que la campana vuelva a sonar.